Muy bien, pues estamos de regreso, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir en la siguiente ponencia. Vamos a invitar a Alejandro, ¿vale? Y a Denis. ¿Qué tal? Buenas Hola tardes. Pues Luis. aquí estamos, ya en el último día, y vamos a por este mercado negro que hay por aquí, ¿no? Hola Luis, buenas tardes. Buenas Primero tardes. queremos agradecerte por parte de la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro por la invitación, a Intelcon, a Ginsec, a Iván, a Yolanda, también a vos. Y contarte que me acompaña Denis Banchero, que también es auxiliar letrado en la Fiscalía. Nosotros somos una Fiscalía recientemente creada. Estamos desde el 2 de enero trabajando en Argentina. Nosotros tenemos una jurisdicción que es en el Departamento Judicial de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, que es el poder judicial más grande por la cantidad de habitantes que tiene. Y tenemos un sector económico bastante importante, que es todo el corredor norte, no solo por la gente, sino porque hay muchas empresas. Entonces, estos ataques de ciberdelitos han ido creciendo exponencialmente. Por eso, en enero de este año, el fiscal general decidió crear una fiscalía para el departamento judicial, y somos la primera fiscalía de la provincia de Buenos Aires. Y lo que nos trae hoy es que vamos a hablar del ciberdelito económico en la TAM. Ese mercado negro de datos que anteriormente, hace muchos años, uno quería acceder a lo que es el mercado negro de datos, información personal de las personas, lo tenía que hacer por la dark web, por la deep web, y eso era complejo, no era para cualquier tipo de persona, se necesitaba un navegador especial o una máquina virtual y no lo podían hacer todas las personas. Y desde el lanzamiento de Telegram y la pandemia, este mercado negro se lanzó y ahora está en Telegram. No solo acá en Argentina, sino todo lo que es Latinoamérica. Y hay un mercado en donde uno se puede contactar. Ahora vamos a ir viendo cada segmento que hay. Y se puede contactar para pedir información, para interiorizarse cómo cometer delitos. Estamos hablando puntualmente de ciberdelitos. ¿Está bien? Ahí en esta pantalla tenemos un par de ejemplos de lo que son troyanos, editores, el carding, los vaciadores. Nosotros lo que le queremos contar hoy son casos de éxito de todo lo que surge de nuestras investigaciones. ¿Está bien? Y bien, ¿cómo arranca esto? Por lo menos acá en Argentina arranca con una filtración de datos de lo que es el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas. Se filtraron la base de datos en los medios, se llegó a conocer de 60.000 argentinos. La realidad, y hablando con gente allegada, se cree que se filtraron todos los datos, es decir, de todos los argentinos, su número de documento, su nombre y apellido, su dirección, su teléfono, y esto trajo aparejado un mercado negro de datos para que el ciberdelincuente se aproveche y pueda cometer todo tipo de delitos en nuestro nombre, lo que se llama la suplantación de identidad, ya sea para sacar un préstamo, un crédito, conseguir el teléfono celular y hacer un SIM swapping y adueñarse del teléfono, de la línea, y con eso, como está vinculado a muchas entidades financieras, poder ingresar a los bancos, sacarles el dinero a las personas, y esto ha sido un gran problema. Como decía, en Argentina arrancó con el RENAPER, en Brasil se expusieron la base de 223 millones de personas, como para dar un ejemplo, y de personas también fallecidas, con imágenes, direcciones, número de teléfono, los correos, puntuación crediticia, el salario, y eso trajo aparejado todos los problemas que está teniendo Brasil en lo que es los ciberdelitos. En Chile, pasó lo mismo con el CERVEL, que es lo que sería la Cámara Electoral acá en Argentina. Tienen todos los datos de 15 millones de ciudadanos, casi la mitad de la población de Chile. Y yo recién dije que esto se estaba ofreciendo en Telegram, y esto está a la vista, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica. Imagino que también es así en España. Hace poco tuvimos una reunión con gente de la Liga de España, y nos contaban de los problemas que tienen con los servicios IPTV, que son aquellas aplicaciones para poder ver televisión, que están robando técnicamente la señal de la liga o de algún servidor.
y retransmiten legalmente, le cobran a la gente. Hay una aplicación muy conocida, y en España sobre todo, que es Magic TV, que la están trabajando, que no la están pudiendo desarticular porque lo que el ciberdelito no conoce fronteras, se puede estar cometiendo el delito fuera de España y están teniendo el perjuicio económico la empresa en España. Como dije, en el catálogo de Telegram, acá podemos ver cómo a viva voz y a la vista de todos se están ofreciendo CBU, pagos, Mastercard. Cuando digo CBU, estamos hablando de que se ofrecen cuentas de personas que le dieron un dinero para sacar una cuenta en un banco digital, una billetera virtual, y entrega sus credenciales a cambio de dinero, y luego esa cuenta es utilizada para lo que es la comisión de un delito en donde se recibe dinero. Que después hay una discusión acá en Argentina, en Latinoamérica y también en España, de cuál es la responsabilidad que tiene cada una de esas personas, pero eso es más del derecho, porque no te saben decir si sabían lo que estaban haciendo, no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, para nosotros sí saben lo que están haciendo, pueden no conocer el final de la maniobra, pero cuando a uno le piden que creen una cuenta bancaria, saben que es para cometer un ilícito. Y ahora bien, dentro de estos segmentos, pero antes déjame decir que hace muchos años, cuando comenzamos con estos, las organizaciones criminales eran las encargadas de obtener los datos a través de un phishing, ir a realizar compras, vaciar las cuentas, se encargaban directamente de hacer todo. Y hoy en día, con Telegram, que vino a democratizar el delito, lo que hizo fue diversificar las tareas. Cada uno de las personas tiene una tarea y están en un grupo de Telegram que pueden no conocerse personalmente, pero cada uno tiene una función. Y si uno realiza, por ejemplo, un phishing y necesita vaciar esa cuenta, le va a pedir a otra persona, le va a vender ese logo de esas credenciales para que ese vaciador, que ya tuvo las cuentas mulas, pueda vaciar. Y ahora vamos a ir al punto de cada uno. Los toqueros. Los toqueros son aquellos que te venden los datos filtrados, por ejemplo, en Argentina, lo que sería la base de RENAPER. Por ahí en España serían aquellas personas que tienen algún acceso a la base de la policía para, con el número de cédula de identidad o los nombres y apellidos, poder brindarle la información personal de la persona que están buscando, con su foto, su número o cédula de identidad, su domicilio, su teléfono, toda esa información. Y esto se paga. Acá este es un caso muy conocido que está trabajando la justicia federal, porque como es una filtración de una base nacional, que es el RENAPER, lo trabaja la justicia federal, y se filtraron los datos de todos los argentinos, y pueden el que quiera ingresar y comprar. Como Telegram, ya se sabe, no colabora mucho con la justicia, por lo menos en Argentina, es muy difícil rastrear, porque Telegram te permite ocultar tu identidad muy fácilmente. Dentro del segmento metodistas, y acá pareciera un chiste, pero no lo es, hay personas encargadas de vender métodos. Es decir, acá a la derecha de la pantalla yo puse un ejemplo de cómo craquear Netflix. Esto es un método que se vende, tiene precios, lo puedes comprar por 5.000 pesos argentinos, que por ahí son 10 euros en España, y te explican el método de cómo hacer para craquear Netflix. Lo mismo para realizar compras en un determinado comercio, para cómo utilizar una VPN para no ser descubierto, cómo montar un sitio web, por ejemplo, de un banco, cómo clonar ese sitio, montarlo para realizar el phishing y que las personas entreguen sus credenciales para realizar phishing. Los métodos, aunque parezca increíble, varían y se venden y la gente lo compra. Los carderos. Bien, los carderos es muy gracioso el nombre, pero son aquellas personas que venden las credenciales de la tarjeta de crédito. Yo si acá le pregunto a las personas que nos están escuchando cuántos tuvieron un gasto que tuvieron desconocer, y seguramente el 80% lo va a haber tenido. Nosotros, en la Fiscalía, hemos tenido una investigación muy grande donde se detuvo y se allanaron a 16 personas. Ahora, más adelante vamos a contarle un poquito de esa investigación, pero acá se está vendiendo los 16 dígitos
cuánto es el monto o el saldo que tiene para una compra y cuánto tiene para realizar en cuotas. Y esto tiene un valor que si uno lo quiere se le escribe por privado, se le pasa el dinero a través de una transferencia y recibe por privado la clave, la fecha de vencimiento y el nombre y apellido. Y a compras con estas tarjetas, lo que trae aparejado, por lo menos acá en Argentina, que el que es el damnificado es el comercio. Primero la persona, pero cuando lo desconoce por ley, el que termina siendo damnificado es el comercio, y eso es muy perjudicial para los que son pequeñas pymes, que no tienen una banca económica como para sostener tanto fraude, porque estamos hablando que se mueven millones de pesos. Y acá, bueno, este justo en nuestra investigación es la tarjeta que estábamos buscando, que la encontramos en Telemetrio, que es, Telemetrio es como un lugar donde tenés guardados todas las conversaciones y el historial de los canales de Telegram. Es decir, si uno me pudieron haber borrado un canal, yo puedo ir a Telemetrio, rastrearlo, encontrarlo, porque quedó guardado ahí, y esa información a nosotros en la investigación nos sirve muchísimo. Denis, te cedo el paso. Bueno, muchas gracias, Alejandro. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, continuamos, como venía diciendo Alejandro, con otro de los segmentos que podemos encontrar en Telegram. Esto se refiere a los logueros. Loguero uno lo ve y puede no saber a qué se refiere. Loguero viene de logo de una entidad, ¿no? Ahí estamos viendo que dicen que uno vacía logos, ahí a la izquierda, Loki Dios, se ofrece diciendo que vacía logos. El logo en sí es una cuenta de home banking ya hackeada. A eso se refiere el logo. Se refiere al logo de la entidad. Pero es lo que le están vendiendo a uno cuando va a comprar un logo es ya el acceso a una cuenta de home banking con crédito en su interior, ¿no? Con dinero que uno puede extraer. Ahora, ¿por qué lo vende la persona que lo hackeó? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo vacía él, no? Y esto en sí se da de esta forma porque el hecho de quien hackea la cuenta, quien obtiene las credenciales de acceso, usuario y contraseña, no está haciendo una actividad tan riesgosa como lo es el vaciado, ¿no? Obviamente que se puede investigar y se puede llegar a identificar a la persona, pero la actividad del loguero está más vinculada con lo que es el hacking, que mal dicho, pero que con la actividad financiera. Ya el vaciado requiere de una actividad financiera y requiere que quien va a vaciar esa cuenta tenga una estructura de mulas a disposición para ir transfiriendo el dinero e ir diversificando los activos. Acá estamos viendo, justamente en la pantalla, que como hay un know-how que se le pasa a las personas que se van a abrir esas cuentas, cómo tienen que hacer y cuántas cuentas tienen que abrirse y de qué entidades. Después esto, el vaciador, que es la cabeza de esta organización en particular, va a contar con esas cuentas para poder diversificar el dinero. Pero ¿por qué decimos que es un poco más riesgoso que quien hace el logo? Es un poco más riesgoso justamente porque si uno va haciendo la trazabilidad del dinero, uno va a llegar más rápido al vaciador por los distintos elementos que puedan surgir en la investigación que al loguero, al que vendió el logo, ¿no? Indistintamente de que después se pueda llegar, nosotros tuvimos una investigación en la cual pudimos descubrir al vaciador y al loguero que trabajaban de forma concomitante. Pero bueno, en Telegram se vende el logo y se vende el vaciado. Uno ofrece el servicio de vaciado y bueno, por eso también el precio, ¿no? Si uno quiere comprar un logo, va a salir el 10% del dinero que ahí está en la cuenta disponible. Justamente porque el vaciador se lleva más dinero por el riesgo que ofrece esta actividad. Pasamos al siguiente. Bueno, los editores es otro segmento que se ofrece en el mercado negro de datos. Uno, para realizar un montón de estas actividades, necesita de contar a veces con documentos para hacer onboardings o para hacer compras en retails. Entonces,
para contar con una documentación falsa, una representación de la identidad que yo quiero exponer a la entidad que estoy defraudando, necesito de un documento. Bueno, tenemos a los editores que editan el documento tal cual como nosotros queremos y obviamente nos cobran por esta actividad. Acá vemos unas fotos de ediciones, vemos a la misma persona. Esto ya lo publicitan ellos, ¿no? Como es con deepfake, cómo la misma persona puede variar su edad y hacer de una identidad 5 o 6 identidades. Pasamos a la siguiente. Más memes de la situación, pero esto lo hacen ellos. Lo ofrecen así, de esta forma. Vemos cómo es la misma persona. Y bueno, esto es lo que les decía. A mayor riesgo, mayor es los activos que se pueden percibir, y las mulas siempre están en la trinchera, son los primeros en caer, y los droppers también. Los droppers, no lo dijimos, pero son las personas que ofrecen su domicilio, en el caso del carding, para recibir las compras, los productos que se compren, y después, quien hace la compra lo retira, pero es el primero en ser allanado por lo general. Pero bueno, obviamente en una investigación seria se puede llegar. Podemos volver atrás, perdón. En una investigación se puede llegar. Imagínense que nosotros, en el caso que voy a exponer ahora, llegamos a meter preso al loguero y al vaciador. Que el loguero, en definitiva, es quien más seguro está, porque es quien más se enmascara en la maniobra. El metodista, lo que decía Alejandro recién, los troyanos, los swaperos. Los swaperos son los que hacen SIM swapping, y después, al igual que un loguero, después lo que hace es vender ya el home banking hackeado, ¿no? Pasemos. Bueno, las problemáticas son más o menos las que veníamos diciendo. Ahora les vamos a exponer casos de éxito que pudimos tener en la Fiscalía, casos de la realidad. En principio, lo más común es phishing en todas sus variantes, phishing, snitching, farming. También tenemos casos de carding, que Alejandro les va a explicar bien cómo fue el caso. Tenemos también casos de ransomware, también en todas sus variantes, y troyanos que hemos descubierto hace poco en varias computadoras de víctimas que vinieron a la Fiscalía, gran cantidad de troyanos que están actuando en el país desde el exterior. El phishing en sí es captura de los datos por medio de sitios clonados. Puede tener variantes, la clásica es el mail, pero bueno, en este caso tuvimos un caso en el que lo que hacían los estafadores eran crear una página del banco exactamente igual, con el mismo código fuente, nada más que variaba un poco el nombre del dominio, y con la ayuda de Google Ads ellos pagaban el hosting en una aplicación de hosteo extranjera, y con la ayuda de Google Ads lo que hacían era promocionar su página, y una vez que uno googleaba al banco, le aparecía en la primera opción. Entonces, cuando ingresaba, uno ingresaba su contraseña y su clave. Fíjense ahí que el dominio dice en el medio Superbill, pero claramente no es la página oficial de Superbill, pero es exactamente igual. Yo ingreso ahí, pongo mi nombre de usuario, mi clave, y no me estoy dando cuenta que en realidad yo le estoy enviando esos datos muy sensibles a un cibercriminal que hizo la página. En este caso sería el loguero quien obtiene esos datos, y después, con esos datos ya puede venderlos. Claramente que necesita el tercer elemento, que es el token, depende de la entidad también. Pero acá en este caso en particular, esto se obtuvo de un secuestro del loguero, que se extrajo de su computadora, y requería el token para poder transferir. Ya con eso uno ya puede hacer la transferencia. Acá vemos cómo es el mapa del delito, de este delito en particular. Son estos 6 pasos, decidimos simplificarlo de esta forma.
como les decía, entra a Google, entra a la página falsa, le hace llenar un formulario. Una vez que uno ingresa su usuario y su clave, hay veces que le hace llenar un formulario con los datos de contacto y demás, y después el cibercriminal lo llama, o directamente nos hace poner el token. Ya con esos datos, el cibercriminal puede sacar el dinero o se lo puede vender a un vaciador. En este caso, era la misma organización la que hacía el vaciado, y el circuito del dinero pasa el dinero de la cuenta de la víctima, siempre a una billetera digital Mula, o una cuenta de bancaria Mula, y después la transfieren a un exchange. ¿Para qué la transfieren a un exchange de criptomonedas? Para cambiar las criptomonedas y pretender de esta forma ocultar los activos. Y después, pasa por distintas billeteras descentralizadas. En este caso en particular fue de esta forma. Y claro, esta organización para monetizar el producto del ilícito, lo que tenía un trader de confianza que le vendía las criptomonedas y ahí obtenían el dinero en efectivo. Nosotros pudimos hacer un rastreo criptográfico, un traceo de criptomonedas, sobre toda la actividad de la banda, y pudimos así identificar al trader, que era quien compraba las criptomonedas a la banda y le daba dinero en efectivo. Acá vemos, muy sencillamente, lo voy a decir, no voy a entrar en tecnicismos. Del lado izquierdo vemos las cuentas mulas que usaba la banda para depositar el dinero de la víctima y cambiarlo a criptomonedas, y en el medio vemos cómo lo pasaban a una adres descentralizada. Una adres descentralizada es pseudoanónima, ¿no? Uno se puede bajar una billetera descentralizada y no nos va a pedir datos de absolutamente nada. Simplemente nosotros tenemos que resguardar las claves privadas y listo, se terminó el tema. Ya podés operar, no tenés que subir ni tu foto de DNI, ni siquiera tus datos, ni siquiera tu mail, nada. Después de esa adres descentralizada pasaba a la cuenta del exchange del trader, y haciendo el traceo pudimos encontrar miles de transacciones que siempre iban a la misma billetera digital del trader. Y llegamos a establecer que el trader en un lapso de 2 años recibió alrededor de $12 millones. Esta persona todos los jueves se iba a Uruguay, estimamos con un Ledger o algún otro tipo de billetera fría, que de hecho secuestramos billeteras frías, y se iba a Uruguay y evidentemente hacía el lavado de activos, ¿no? La estructura de la organización, ahí pusimos, que siempre abajo obviamente están las mulas, había reclutadores, y la particularidad es que se hacían llamar por acrónimos. Usaban Signal, no usaban Telegram en este caso para comunicarse entre ellos, usaban Signal y se tenían agendados como, G17, M26. C14 era la persona que era el vaciador y era el jefe de la banda. Bueno, acá hay un video en donde podemos ver las tareas de investigación que hicimos. Nosotros ya lo teníamos identificado a C14, que era el vaciador, y estuvimos bastante tiempo buscándolo porque cuando se enteró que habíamos allanado a la parte que estaba por debajo de él, se mudó y después pudimos dar con su domicilio. Pero para confirmar que estaba ahí en el domicilio, tuvimos que hacer tareas investigativas que incluían, en este caso, el vuelo de drones. Y vamos a ver cómo se ve la casa del cibercriminal, y pudimos confirmar que efectivamente estaba ahí adentro para poder allanar y detenerlo. Él ya tenía orden de detención. Que sabía por dónde estaba, pero no teníamos la certeza del lugar en donde estaba. Exactamente. Sabíamos, claro, por las antenas telefónicas, teníamos un aproximado de la localidad en la que se encontraba, una localidad una zona humilde, pero en el medio de esta zona estaba esta casa imponente, y él estaba ahí con sus secuaces que, como decíamos antes, tenían roles bien distribuidos, ¿no? El jefe era C14, que era el vaciador,
y estaba asistido por los logueros colombianos, que eran las personas que se encargaban, vinieron específicamente de Colombia para armar los sitios falsos. De varias entidades, tenían de todas las entidades páginas. Bueno, ahí vemos cómo pudimos identificarlo. Nosotros teníamos un prontuario de hace 10 años de él y pudimos ver ese tatuaje, y con las imágenes de dron ubicadas desde la calle, no invadiendo su propiedad, pudimos determinar que se trataba de él. Todo esto, bueno, obviamente se dejó constar. Instalado en la casa. Este es el interior de la misma casa que veíamos antes. Ahí están las dos personas de nacionalidad colombiana. Miren el set que tenía instalado. Ustedes saben, pero se hizo el primer secuestro de monedas, de criptomonedas. Estaba en el diario de hoy. Eso. Sí, ¿Eso? el fiscal Alejandro Musso. Muchas felicitaciones. Bueno, ahí vemos el video. Bueno, después le voy a hablar del secuestro de criptomonedas, ahora le voy a pasar la palabra a Alejandro. Bueno, dentro de otro de los casos de éxitos que tuvimos en la Fiscalía, nos encontramos, como dije antes, en una causa por carding, que es la venta de credenciales de tarjeta de crédito de un grupo que resultó ser una familia. A nosotros nos inicia la investigación por la denuncia de una persona que dice: yo no hice estos consumos, y a partir de ahí se realizaron una serie de allanamientos, y en lo que es la apertura de urgencia de esos teléfonos celulares encontramos unos grupos de Telegram, y a partir de ahí, con autorización judicial, ingresamos y arrancamos a hacer una investigación de todo lo que veíamos ahí. Las ventas de las tarjetas de crédito, llegamos a detectar más o menos 3.700 tarjetas de crédito con fraude por un monto en 5 meses de 40 millones de pesos. Esto fue el año pasado, no sé cuántos serían dólares al día de hoy, pero estamos hablando de que eran cerca de $1 millón, que era mucho fraude distribuido en todos los comercios que habían sido damnificados. A raíz de la investigación se lograron, después de los primeros allanamientos, otros 16 allanamientos con 20 detenciones, y se logró llegar por primera vez a la cabeza de esta organización, que era un clan familiar manejado por un matrimonio, y utilizaban a los hermanos, primos, para sacar el dinero y después utilizarlo obviamente para su uso diario, cotidiano, la compra de terrenos, la compra de vehículos. Y acá, mientras íbamos haciendo la investigación, tengan en cuenta que es muy difícil, cuando hay mucho movimiento de dinero, poder realizar una trazabilidad. Por eso con Denis usa mucho un programa que se llama I2, yo uso otros programas para hacer los dibujos de cómo es que se mueve el dinero. Y acá abajo están lo que nosotros llamamos las mulas financieras, que fueron allanadas, que se les descubrió mucha información en los celulares, y arriba de todo estaban los organizadores en el medio, porque la cabeza se hacía llamar como flaquita, pero en realidad eran el matrimonio que está abajo.
Los dos manejaban la cuenta de Flaquita en Telegram y vendían credenciales. Lo que nunca pudimos descubrir todavía es de dónde sacaban las credenciales. Si bien utilizaban mucho Google Ads, el imputado unos días antes borró información del teléfono porque dijo que tuvo una revelación mística. No creo que haya sido eso, pero borró, entonces nos privó de esa parte. Sí está totalmente probado de que él era el organizador total y el jefe de toda la banda. A raíz de los allanamientos hubo repercusiones y como le gusta decir Alejandro Musso, que es el fiscal, se pateó el avispero y empezaron a publicitar que no se iban a utilizar más los CBU y que se iban a utilizar todo lo que son las billeteras virtuales, irse a los criptoactivos pensando que no era traceable. Como dijo Denis recién, logramos hace poquito, hace un mes más o menos, el primer secuestro cripto en Argentina, creo que también en Latinoamérica, gracias a un traceo que hizo Denis. Si bien es muy complejo hacerlo, se puede hacer si uno le dedica tiempo y obviamente el estudio de la materia. Acá a la derecha, muy gracioso, hay un video donde estamos nosotros explicándole a la policía cómo iba a ser el procedimiento, y esto lo tenían los ciberdelincuentes. Imagínense cómo se viraliza todo y ya conocían todo lo que íbamos a hacer. Y estas son otras de las repercusiones. Muere Prisma es Visa acá en Argentina. Obviamente, cuando toman conocimiento, empiezan a mover en todos los grupos de cómo la repercusión hacía que se iban a esconder y iban a dejar de trabajar por unos meses, porque no querían ponerse a exponer. Y acá, como muy gracioso, dice que ahora van a tener que vender tutoriales cómo entrar cosas al penal, porque lo que destapó esos allanamientos es que se puede investigar y a raíz de eso empiezan a estar más cuidados, un poco de prevención general, ¿no? Que la gente sepa que esto se investiga y que los ciberdelincuentes, que a veces son jóvenes, sobre todo jóvenes, tengan conocimiento de que esto no es gratis. Exactamente. Bueno, me quedo con eso, ¿no? Que la prevención general es muy importante mostrar estos casos porque si no uno piensa que nada, que queda en la nada. Y no, la realidad es que no. Estamos muy activamente investigando ciberdelitos y bueno, nos gusta compartir el trabajo. Bueno, acá también hemos descubierto hace poco que los primeros troyanos con impacto en la Argentina, había de esta clase de troyanos, tenemos la variedad de troyanos de Grandoreiro y Mecotio, que son troyanos de origen brasileño, y si bien ya venían atacando otros países como Chile y España, en España han habido ataques, en Argentina todavía no habían generado efectos aún, y lo que están haciendo básicamente es por vía del mail, el método por excelencia del phishing, es mandar mails alarmantes que se aprovechan de la indefensión de la persona que quizás por el apuro termina ingresando a un link malicioso en el cual nos va a hacer bajar este tipo de malware y sin que nos demos cuenta vamos a activar un proceso que va a terminar vaciándonos la cuenta, ¿no? El troyano lo que hace es, una vez que se descarga, se genera una serie de carpetas ocultas en el sistema y va generando un backdoor que le permite al delincuente monitorear la actividad de nuestra computadora. Hay veces que se valen de keyloggers para detectar cada una de las teclas que apretamos nosotros del teclado. Entonces, con toda esa información hay un periodo de persistencia en el cual va recabando la mayor información posible para ver el momento de atacar, ¿no? Culmina con el ataque. Una vez que el atacante ya determina que hay una cantidad de dinero importante en la cuenta bancaria de la víctima, lo que hace es, bueno, le reinicia la computadora, o le aparece este tipo de mensajes de Windows, pero en realidad acá estamos frente a un troyano, y después de esto la víctima va a volver a ingresar al banco y ya va a ver su cuenta en cero, ¿no? Ya nosotros cuando nos damos cuenta, cuando vienen con esta clase de planteo a las víctimas, no, me apareció un cartel de Windows, bueno, ya sabemos que es troyano, le decimos traer la computadora que la analizamos. Pero bueno, siempre la víctima, obviamente que no nos va a decir,
no, me hicieron un phishing, me instalaron un troyano, porque no se va a dar cuenta, o la víctima lo que le interesa es recuperar el dinero. Entonces, siempre es muy importante preguntarle a la víctima de qué modo fue. Hay algunos que se enojan, pero bueno, la realidad es que lo tenemos que hacer porque si no, difícilmente yo pueda investigar algo que no sé cómo pasó. Y mucho menos después, obviamente, pedir una detención si no tengo el relato del hecho mínimamente descripto para pedir la detención de la persona. Acá vemos un rastreo tanto de dinero en efectivo como después de dinero transaccional como de criptomonedas, en lo cual de izquierda a derecha, vemos la cuenta de la víctima, cómo va pasando por distintas cuentas mula, después ese dinero, como decíamos anteriormente, lo cambian a criptomonedas y en este caso en particular termina en cuentas de exchange, esas criptomonedas, en Brasil. Lo cual ya nos confirma el origen del troyano y que evidentemente es operado remotamente desde el exterior. Y me parece bueno resaltar algo porque también, dicen que la IP es de las entidades bancarias dicen que la IP es la víctima. Claro, la IP es la víctima porque hay una operación remota de la computadora y la IP del impacto siempre va a ser de la víctima. Bueno, otro de los casos, que en este caso es el que se pudo hacer el secuestro de criptomonedas, es el SIM swapping. En este caso en particular hay varios métodos de hacer SIM swapping, incluso hay métodos que se venden, como decíamos anteriormente. En este caso se presentó una persona en una empresa tercerizada de una empresa de telecomunicaciones importante y solicitó un cambio de chip. Y no sabemos qué documentación presentó, si es que la presentó, hay veces que no la solicitan, y se lo entregaron el cambio, se lo entregaron el chip. Resulta que se presentó en Río Negro, y la persona es de la zona del AMBA, digamos, del área metropolitana de Buenos Aires, y acá vemos en el mapa cómo mientras la persona estaba en Pilar, en la derecha, la tarjeta en verde, como en General Roca, en la Patagonia, la persona encargada de hacer el SIM swapping estaba retirando el chip en la Patagonia. Que, de acuerdo a los avances de la investigación, sería una mula, ¿no? Pero después, como pudimos determinar, el vaciador se encontraba también en la zona de Gran Buenos Aires, pudimos allanar su casa, pudimos detenerlo. Y esto es simplificado, obviamente, uno de los gráficos en los cuales más o menos vamos esbozando lo que fue el seguimiento del dinero. Arranca a la izquierda con la cuenta de la víctima, en este caso fueron 933.000 pesos, una parte de la estafa que se siguió, la otra todavía está en proceso, pero ya con esto ya pudimos nosotros allanar y detener. Pasa una primera cuenta mula, que está obviamente a nombre de una persona que vendió esa cuenta y le dieron dinero a cambio y le entregó el control a otra persona y después esa persona, la mula ya no tiene más acceso a esa cuenta. Hay un comercio de cuentas mula que es muy importante, o sea, sin esto no se podría cometer estos delitos o serían mucho más difíciles. En esa cuenta mula nosotros pudimos detectar una dirección IP y haciendo el pedido de información a la prestataria pudimos identificar al vaciador y obtener su domicilio. Después, en esa misma cuenta se cambió de pesos a una criptomoneda que se llama USDT, es una stablecoin, y una de las tantas que usan, y después pasó a una cuenta de un exchange, de otra mula. En esa cuenta nosotros pudimos determinar que también esa persona era una mula, y pudimos ver que el celular con el que se verificó la cuenta era un chip prepago y cuando pedimos las antenas daba 13 impactos de antenas en el mismo domicilio del vaciador. Resulta que hicimos el seguimiento del dinero y termina en la persona que hizo el SIM swapping. ¿Por qué? Porque la metodología de esta organización en particular era, el vaciador lo que hacía era, recibía el dinero de la persona que hacía el SIM swapping, lo transitaba por cuentas, lo cambiaba a cripto y después se lo mandaba al que hacía el SIM swapping y se quedaba con un porcentaje. Así era más o menos la maniobra.
Bueno, acá vemos otro video del momento del secuestro de cripto, en el cual secuestramos bitcoins. Ahí se acreditaron los bitcoins. 4.000 y corto. Se acreditaron los bitcoins. Bueno, esa billetera que abrió la Fiscalía, lo hicimos conforme a una de las tantas recomendaciones. Se abrió la billetera, se resguardaron las claves semillas y en un sobre y se guardó como cualquier efecto, ¿no? Y bueno, después obviamente hay distintos planteos sobre cómo tratar las criptomonedas, pero nosotros lo vamos a dejar en la misma especie hasta que se resuelva. Lo ideal sería dárselo a la víctima en concepto de reparación del daño, ¿no? Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Alejandro para... Perfecto, Denis. Para ir cerrando, porque ya se nos está acortando un poco el tiempo, nosotros, la investigación, es muy importante que venga la víctima a la fiscalía, que se acerque y nos cuente qué fue lo que pasó, tratar de identificar cuál fue la maniobra, realizar un análisis, charlar por ahí con Denis, con el fiscal, para ver si no estamos equivocados en la maniobra. Una vez que la tenemos identificada, si fue un phishing, un vishing, un smishing, bueno, un hackeo WhatsApp, acá ponemos Cuidar Ocoto, que son 2 maniobras de Argentina, podemos avanzar y abordar el ataque o la investigación en 2 frentes, follow the head o follow the money. Denis recién contó que su investigación arrancó por las mulas, haciendo el follow the money, y en algún punto pudo encontrar la cabeza del ataque. Los dos seguimientos se cruzaron. Eso en algún punto va a existir. Un error va a cometer el ciberdelincuente, en nuestro caso lo cometió, hubo una investigación de muchos meses y se llegó. Las herramientas que utilizamos, bueno, lo que tenemos a mano o a disposición. Si tenemos un celular podremos pedir antenas, titularidades. Si hay una computadora buscaremos un troyano, como dijo Denis recién. Pediremos a las prestatarias por las direcciones de IP, a Instagram, a Meta, a WhatsApp. Digamos, utilizamos todas las herramientas que tenemos al alcance en el Ministerio Público Fiscal y que también tiene al alcance la policía. Y en el Follow the Money iremos por los CBU de billeteras virtuales o entidades bancarias, y si hay criptoactivos también haremos lo mismo con Binance o con las descentralizadas que nos colaboren. Así que estamos abiertos a preguntas. Si tienen alguna pregunta para realizar, acá les dejamos el correo electrónico de la Fiscalía para que se pongan en contacto. Nosotros, las personas que se acercan y nos quieren hacer preguntas, bienvenidos sean. Bueno, genial, ¿eh? Genial. O sea, felicitaciones. La verdad, un trabajo que muchas veces es difícil ver desde inicio, desde que comienza hasta que finaliza. Y sobre todo, bueno, me quedo con lo que también comentabais, ¿no? Esto es un trabajo de meses que hay por detrás, de mucha investigación, mucha paciencia. No es fácil, me imagino, aunque pertenezcáis, digamos, a las esferas de gobierno, pues no es fácil, me imagino, solicitar a Binance o un exchange o solicitar este tipo de investigaciones, ¿no? Un ejemplo en el caso de las criptomonedas que tanto usan los ciberdelincuentes, ¿no? En esta parte. Entonces, pues nada, deciros que muchas gracias por esta visión tan completa digamos, de ir detrás de este mercado que es amplio, que no solamente es en Argentina, sino que también es en cualquier sitio del mundo, ¿no? que sucede, ¿no? Y sobre todo, bueno, estas técnicas que muchas veces no se comparten, ¿eh? No se comparten porque siempre decimos, jo, ¿cómo perseguimos una wallet? ¿Cómo perseguimos el dinero? ¿No? ¿Cómo lo seguimos? Hay que estudiar todos los días, hay que ir perfeccionándose y todos los días lo que aprendiste ayer, mañana cambió. Eso es. Están todo el día, los criminales están todo el día pensando en qué vulnerabilidad nueva pueden encontrar para hacer dinero, ¿no? Claro.
Claro, es así, pero claro, es algo que os agradecemos que hayáis compartido y como indicáis aquí en la pantalla, pues cualquier tipo ¿cómo se llama?, de solicitud a nivel de Argentina, pues tenéis ahí a los espectadores, incluso este vídeo que ha grabado, para que cualquier persona que tenga, digamos, esté víctima de esto, pues pueda contactaros. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias por la invitación. Gracias Muy por la bien. invitación y esperamos estar nuevamente el año que viene. Claro que sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pasamos.